Por mantener la sintonía con nosotros. Esto es el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con el diputado Tobías Crespo. Él es diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo. Tobías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Buenas tardes, Leila. Se te olvidó lo más importante, amigo tuyo. Amigo mío, Y de claro, todos de los hace del muchísimos y de años. todo el programa que siempre nos conectan, ya sea presencial o virtual. Y un amigo muy querido que extrañé que no me felicitaste ayer en mi cumpleaños. Tengo un dolor. Tengo un Ay, dolor ay, ayer. Leila, Ah, perdón, pues, Leila, todavía me dio que te felicitara, Dios tú mío. ves, fue que no te lo no te lo enviaron, tú ves. Diantre. Te comiste el mandado. Ay, Ay, todavía ay, ay. perdón, Dios mío. Gracias por salvarme de esa. Ay. Tobías Bueno, es gracias, el buenas autor tardes, bendiciones para ustedes y gracias por estar afortunado de esta invitación de nuevo. Tobías, el autor de la ley de movilidad de transporte, fue en un tiempo director de tránsito terrestre. Es una de las personas que más sabe del tema de este país y por supuesto es una autoridad en la materia. Hay que escucharlo cuando habla de estos temas, así que su opinión es muy trascendental en cosas como este nuevo plan piloto que ha implementado el Intran y la alcaldía, porque ha sido combinado, ¿no? Lo de parquéate bien, ¿es que se llama? Parquéate Parquéate bien, mejor. o mejor, ¿no? Parqueate RD. ¿Cómo es? Parquéate No, mejor, parquéate RD. bien. No, Todavía, Parqueate ¿cómo es que se RD llama? es un fideicomiso de obras públicas para construir parqueos públicos, público-privado, Todavía, alianza es parquéate bien público-privada. que se llama, ¿verdad? Sí, parqueate bien. Eso, parquéate bien. Tú dijiste algo en estos días que indica que tú no estás de acuerdo por un tema legal. Eh, no solo por el tema de que no pueden retener los vehículos por una sentencia que se produjo recientemente, sino también por un tema de las grúas y el cobro privado. Me gustaría que abundes un poquito aquí para entonces entrar en materia. Gracias. Mira, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con que se regule y se organice el tema de los estacionamientos. Incluso estoy de acuerdo con el cumplimiento cabal de la ley 6317, del cual fuimos su autor y que trabajamos durante 12 años desde que empecé a ser director de tránsito 2004-2010. La ley tiene un capítulo sobre los estacionamientos y en el sentido de lo que tiene que ver con los estacionamientos establece que el Intran, que viene siendo el ente coordinador, no el ejecutivo, porque el ejecutivo del territorio es la alcaldía, pero el Intran como autoridad máxima de todo el sector de la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad, coordina, por un lado con las alcaldías, que deben establecer los estudios para determinar en qué lado, en qué sentido de la vía deben los vehículos estacionarse. En segundo lugar, evitar el doble parqueo. Cuando tú prohíbes el doble parqueo, si una vía es de 2 carriles, estás mejorando el nivel de servicio en un 50%. Si es de 3 carriles, como son algunas de las vías de acá del polígono central, te la mejora en un 33%. Pero también evitar el doble parqueo, parquear de un solo lado, te mejora todo el tema del urbanismo, de la convivencia colectiva y todo lo que tiene que ver con la prevención de accidentes de tránsito y los conflictos que se dan en algunas situaciones cuando hay dos vehículos a ambos lados parqueados, dos carros quieren cruzar y entonces viene el roce, sacar pistola y la forma violenta en la cual muchos conflictos en las vías terminan, que no debe ser. Pero en cuanto a parquearte bien, estamos de acuerdo con el cumplimiento de la ley de regular los estacionamientos, que solamente se parquee de un solo lado, se señalice primero a nivel horizontal y vertical. El programa debió previo, y aquí hay que utilizar mucho la comunicación, divulgárselo a la ciudadanía, y luego entonces que la DGCET, que es quien monitorea, vigila, controla y sanciona las violaciones a la ley, pues fiscalice y ponga la multa. La ley 6317 establece cuando tú estás estacionado de manera incorrecta, donde esté prohibido, una multa que dependiendo del nivel de gravedad de ese parqueo, porque no es lo mismo un parqueo a la entrada de un hospital, a la salida, a la entrada
de un hidrante para el servicio de los bomberos, que es un estacionamiento no obstaculizando esos servicios públicos. Y define la multa de 1 a 3, 1 a 5, 1 a 7 salario mínimo, dependiendo si es leve, grave o muy grave. Entonces, estamos de acuerdo en esa parte de que se organice el estacionamiento en las vías, porque aunque las vías no son hechas para parquearse, para estacionar, el crecimiento del parque vehicular en República Dominicana es de un 4, a veces llega a un 5 y ha llegado hasta un 7% anual. Y las vías no crecen, ni se expanden, ni se modifican en esa proporción, por eso vienen los congestionamientos. Y ahí entonces no, y hay la un autoridad... déficit de parqueo en el país, tú lo sabes, hay un déficit de parqueo y parqueo público es muy poco. Claro, entonces dentro de los planes de política pública está que la alcaldía coordinen con el Intran en la construcción de parqueos para que los vehículos no sean parqueados en las calles, pero anyway, son parqueados, hay una necesidad. Está también el problema de los vale parking en muchos centros comerciales y edificios y centros de diversión que también complican la situación de las vías. Estamos de acuerdo con que el Intran cumpla con la ley, regule. Donde no estamos de acuerdo es en que se ponga una medida administrativa a los dueños de los vehículos, a los conductores que violan el estacionamiento, porque el pago de la multa resarce a la sociedad por el daño hecho por el conductor parqueándose en un sitio que está prohibido, más los puntos en la licencia de conducir, que ya el Intran aprobó hace 3 años o 4 y todavía no ha empezado a implementarlo, lo que se llama la licencia de conducir por puntos. Cuando tú le cobras la grúa y el espacio de estacionamiento, que es un negocio privado, estás violando la ley, porque la ley no establece, la ley solamente establece 5 causales sobre los cuales la DGC puede llevarse el vehículo a un centro de retención de manera temporal por 72 horas. Lo voy a explicar rápido, y es cuando tú no puedes demostrar la propiedad, no andas con la original de la matrícula, la copia en el vehículo, tiene que retenértelo por 72 horas. Te pone la multa y en 72 horas tienes que pagar la multa y entregarte tu vehículo si lo resarce. Luego es si no has pagado la placa es el derecho de circulación. Si tú no has pagado el derecho de circulación, pues ese vehículo no puede seguir circulando, se retiene por 72 horas, te pone la infracción, te paga la multa y cuando tú lleves la placa se te entrega el vehículo. Si no tienes la póliza del seguro, no puedes resarcir en daños y perjuicios a terceros y daños a la propiedad pública y privada que cause un accidente de tránsito. Mire, todo lo que le estoy diciendo tiene que ver con el vehículo, no tiene que ver con el conductor. Van 3. La otra condición o causal es si no tiene la inspección técnica vehicular, que todavía el Intran no ha empezado a implementarlo, lo que nosotros históricamente llamamos la revista. Si el vehículo no tiene la autorización de que garantice que la seguridad físico-mecánica y la seguridad activa y pasiva sobre el cual fue diseñado, no tiene ese certificado, pues tiene que sacarlo, se le pone la multa y cuando llegue con la inspección técnica se le entrega su vehículo luego del pago de la multa. Y la última, que tiene que ver con estorbar o impedir el libre tránsito. Me explico, muchos de los transportistas bloquean las vías. Cuando una persona te bloquea la vía para interrumpir el tránsito, el agente de la DGC puede retener ese vehículo y entonces llevarlo a un centro de retención, te pone la multa. Esas son las 5 condiciones únicas que establece la ley para retención. Wait a minute, así se dice, ¿verdad? Sí. Wait a minute. No sonó muy bien ahora en esta ocasión. Espérate un momento, querido hermano. Estamos hablando con Tobías Crespo, el padre de la ley, porque es así, de la ley, ¿cómo que ustedes le llaman ahora? La ley de tránsito. La ley de movilidad, transporte, tránsito y seguridad. La gente le dice ley de tránsito y transporte. El padre de la movilidad en la República Dominicana, Tobías Crespo. Tobías, pero y cuando uno tiene una placa, la placa del vehículo, pero se le cayó por cualquier razón y la puso en otro lugar, y el AME va y dice, esa placa no está donde es. ¿Esa no es una causal también? Bueno, sí, en la placa debe tener, sí, hay varias causales con respecto a la placa, si está borrosa, si está colocada en un sitio que no es. Es decir, en la ley 637
Porque mire qué pasa con la placa. La placa fuera del chasis, del número de chasis, es la identificación y tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y sobre todo que nosotros, en la ley se establece las fotomultas. La ley 637 establece la placa en la parte delantera y trasera, visible. Y que las placas sean organizadas por provincia, por regiones, para garantizar ver de dónde es ese vehículo. Pero eso no está en funcionamiento. Entonces, aún. Ni la placa delantera, ni la placa delantera, ni la regionalizada. Hace como 4 años, después que se aprobó la ley, estaban trabajando en eso, porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos aquí es la seguridad ciudadana. Cuando un vehículo a ti te ejecutan, tú lo primero que ves es la placa, pero si en el frente no hay placa, no solamente no puedo ver quién viene, sino tampoco que puedo poner la multa a través de fotografía y de video y de cámara, porque por el frente la ubicación y la identificación es más visible. Entonces, le dije las 5 causales. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 0021-15, que prohíbe a la DGCET llevarse el vehículo a un centro de retención, que es vinculante para todos los poderes públicos. Eso ellos no lo saben. Los agentes de la DGCET no se han dado cuenta, no se dan por enterados. No, yo sé que existe, es que no se dan por enterados. No se dan por enterados. Cuando usted retiene el vehículo por cualquier violación que no esté definido en la ley 6317 y lo lleva a un centro de detención, está violando 2 derechos fundamentales, que es el derecho al libre tránsito, que incluso está garantizado para los viajeros, los turistas, de que todo ciudadano, no importa dónde esté, tiene derecho a circular libremente por las vías públicas, y el derecho a la propiedad privada, que son 2 derechos fundamentales. Yo sé que los derechos fundamentales tienen jerarquía, se pueden regular, y para eso está la ley 6317. Lo que pasa es que ya hubo un tribunal que determinó que cuando la gente de la DGC se lleva un vehículo para un centro de detención por las causales que no dice la ley, es ilegal, y en el caso del estacionamiento también. Entonces, ¿por qué ponerle a pagar de manera administrativa una sanción que no esté en la ley? Ninguna autoridad puede poner una multa ni una sanción si no está en el texto. Estamos hablando con Tobías Crespo, padre de la movilidad en la República Dominicana, pero hay un problema, querido Tobías Crespo. Nosotros tenemos un grave problema del tránsito. Ingeniero y abogado, y abogado de profesión, tiene la dualidad, pero ¿cómo nosotros podemos crear la solución al problema si el problema no existe? Eso se llama posiblemente prever. Vamos a ver al futuro que va a producirse tal o cual problema, por ejemplo, prever el hecho de que iba a crecer el parque vehicular en la República Dominicana y entonces llevar a efecto los antídotos para el posible problema que se iba a presentar. Eso está muy bien, pero lo que yo no entiendo es que se procure una solución sin tener, valga la mala utilización del idioma de Cervantes, una solución a la problemática. Por ejemplo, perfecto, vamos a quitar los parqueos que se hagan en paralelo, que eso agiliza muchísimo, es buenísimo. Buenísimo. Eso va a resolver muchísimo. Buenísimo, pero ¿qué vamos a hacer nosotros con el déficit que tenemos en términos de parqueo? Claro. ¿Cómo resolvemos? Primero teníamos que resolver el tema del déficit de parqueo y decir, bueno, mire, ya hay parqueo y se pagan, están allí, supongamos, ¿verdad? Y después después venir a poner la sanción e imponer una solución de fuerza como esta. Claro. Es que si el problema fuera simple, la solución también lo fuese. Mira qué pasa, el problema es complejo. El pecado original viene de que cuando se dan los permisos de uso de suelo y de construcción de las plazas comerciales, las edificaciones, generalmente no se toma en cuenta a los visitantes la cantidad de servicios que se van a dar colaterales, y ahí es donde los usuarios empiezan a parquear los vehículos fuera de una plaza comercial, de una torre, donde había una casa, te meten en un edificio de 13 o 20 pisos y ya entonces empieza a congestionar. Entonces, el Intran con el ayuntamiento puede establecer los edificios de parqueo para que esos vehículos, en vez de parquearse, como ya es una alianza que puede ser público-privada y usted va a decidir parquear no en la calle ni en un sitio de un centro de retención, que déjeme decirle, aun cuando yo dije las 5 causales por las cuales la grúa se debe llevar el vehículo,
nunca la grúa debe pagarlo ni el espacio el ciudadano, porque ya él paga la multa y los puntos. La DGC, con el dinero de la multa y su presupuesto, debe tener la cantidad de grúas suficiente para poder remolcar los vehículos a los centros de detención bajo las condiciones que yo dije que sí puede. Pero hermano, y escúchame, Rocío tiene una pregunta ahí en la gatera, la tiene ya a punto de pistola. Vamos, pero hermano, la pregunta a mí es la siguiente: si debemos tener grúas suficientes para llevar a efecto el trabajo de ¿cómo se puede decir?, de limpieza de las vías con respecto a las personas mal estacionadas. Perfecto. Pero no debíamos tener también suficiencia en términos de parqueo. Es la pregunta, es lo que yo quiero saber, porque no tiene lógica que tú a la persona le impongas una sanción cuando tú no le estás produciendo solución a lo que va a crear el problema. Uno de las cosas que puede mejorar también, aparte de que hablé de evitar el doble parqueo, señalizar dónde es que se va a parquear, fiscalizar, porque después que a ti te pongan varias multas, júraselo a Dios que tú no vas a volver a parquear en un sitio incorrecto. El ciudadano, cuando hay un régimen de consecuencia, lo piensa. Es el tema del transporte público. ¿Por qué aquí en una casa tenemos 4 vehículos? Porque el transporte público no funciona. Si el transporte público funcionara, fuera masivo, colectivo, tuviera frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes certificados y a una tarifa justa, nosotros no tuviésemos a una gran cantidad de dominicanos, a veces yendo a las ferias a coger vehículos, la clase media sobre todo, muchas veces sin poder, 4 vehículos, el papá y la mamá y los 2 hijos en una misma casa, todos saliendo a la misma hora, llevando al colegio. Si el transporte público funcionara, tuviésemos también menos cantidad de vehículos en las vías. Sí, pero quédate ahí en la feria, mencionaste la feria. En la feria todo el mundo se parquea en doble parking, y hay un problema. Cuando tú vas a la feria, por ejemplo, a cualquier diligencia, vas a la oficina central de las oficialías civiles que está ahí, vas a la Procuraduría General de la República, a la Suprema Corte de Justicia, al Congreso, donde quiera que tú vayas, te vas a encontrar con una belleza. Todos los parqueos que hay por ahí privados están llenos. Y entonces, ¿qué hacemos con la cantidad de personas que tienen que acudir ahí? Porque sigo en la misma problemática todavía. La solución será irse en Uber. Yo supe que se anunció parquearse en el mar ahí. Se anunció la construcción de un edificio de parqueos en el centro de Los Héroes, porque es uno de los puntos más congestionados, donde hay muchas oficinas del Estado, donde la gente va a buscar servicios, y uno de los principales problemas del centro de Los Héroes es precisamente el entaponamiento. Entonces, con la construcción de esos edificios de parqueo, lograr que no se logren parquear en paralelo y todas unas medidas de fiscalización, se puede agilizar el tema de las vías públicas. Yo entiendo que el problema... Rocío, adelante. Sí, yo entiendo que el problema es más grande, y ya que como usted lo mencionó, honorable diputado, es que hay plazas, hay negocios... Te salió bien, dilo de nuevo eso. Dilo. Honorable diputado, sí. Respeto, todavía. Y es lo de honorable es de verdad, ¿eh? Porque por diputado se le dice honorable. No, pero lo de diputado puede un día dejar de serlo, pero lo de honorable lo tiene él de nacimiento. Bueno, actualmente ostenta el cargo. El problema todavía es más mi nombre allá. es Valentín Medrano, gracias. El problema es más... No, tú no sabías. Tú estás hace rato buscando la voz. Hermano, yo sé, mira, te disculpa. Perdónalo por mí, Rocío, por favor. Así es. No, mira, mi amiga Olga Marshall me manda a todos los que participan en el programa previo. Lo que pasa es que de una vez, Leila, entró la cuña del cumpleaños. Ah, claro, sí. Como le decía, Tobías, el problema es más allá. Al momento que las autoridades correspondientes comiencen a aplicar la ley de que cada, por ejemplo, supermercado, farmacia, cualquier tipo de negocio que se habilite en una zona y cree su parqueo, las cosas van a ir mejorando, porque es que vemos cantidades de negocios que no tienen, como usted lo mencionó en un momento, ni un parqueo. Entonces yo creo que ahí las autoridades han dejado de hacer esa función de exigirle, y creo que es así, que hay una ley que rige que un negocio debe de tener X parqueo.
igualmente las plazas y todo eso. Y hemos visto muchísimo. Ten cuidado, que él conoce la ley más que todos nosotros. Por eso, y que me la diga, porque él la conoce más que él yo. Él es un hombre, pero parió una ley. Ay, Dios mío. Entonces, yo creo que aquí el tema es, se le ha escapado de las manos a las autoridades, es comenzar a hacer lo que deben de hacer, exigirle la ley a esas plazas, a esos negocios que se crean y no tienen suficiente parqueo o no tienen parqueo, porque hay una gran mayoría que no tienen ni un parqueo. Entonces, por eso que viene el caos de la que la gente tiene que buscar dónde parquearse y las vías principales, ya como se ha mencionado, se ha cogido para parqueo. Mira, si toda la ciudadanía nos ponemos de acuerdo, Rocío, y respaldamos esta medida sin que se tenga que llegar a la parte violatoria de retener el vehículo y cobrarle, y todos aportáramos, se prohibiera el doble parqueo, se señalizaran todos los sitios donde no debe estacionarse, se construyeran los centros de parqueo, ¿verdad? Los parqueos públicos para poder agilizar, y sobre todo los ciudadanos respetaran la ley también, porque es un tema también del respeto de la ley, y cada uno de nosotros aportaría la solución y entrar el régimen de consecuencia, porque ¿qué es lo problemático? Cuando a mí me preguntan cómo usted resolvería este problema, el problema, al ser complejo, la respuesta más simple para salir de eso es a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, educo, concientizo, pero si te sales de la raya te aplico la ley, el régimen de consecuencia. Entonces, cuando el régimen de consecuencia se aplique, nosotros vamos a ver una nueva cultura ciudadana, porque si el dominicano entiende que violar la ley 6317 no tiene ningún régimen de consecuencia y que la autoridad, por temas de costo político, no aplica la ley de manera adecuada, nosotros no vamos a lograr un cambio de conducta, un cambio de comportamiento, y el ciudadano va a seguir de manera reiterada, y digo yo salvaje, a veces como nos comportamos en la vía pública, violando una ley. Entonces, se queda la ley en un tema filosófico. Ahí está, Rocío. Okay. ¿Te satisface la respuesta? Sí. Como que no mucho. Sí, no. El hombre tiene respuesta. No, lo que pasa es que hay situaciones que se salen de las manos. Rocío, quiero resaltar a Rocío que aquí sí hay plazas comerciales que son responsables y tienen suficiente parqueo. No voy a mencionar el nombre, pero yo he ido a plazas de manera frecuente que siempre hay parqueo. Nunca he tenido parqueo. Las grandes plazas tienen resuelto el problema. Sí, pero usted me está diciendo que hay algunas, pero la mayoría no tienen. Digo, los negocios, ese es el problema. Ahí es que la DGC debe entrar entonces a monitorear, vigilar, fiscalizar y sancionar. Ese es un problema de reordenamiento, no del tránsito. Perdón, dije reordenamiento, pero lo que quiero decir es planificación. Pero planeamiento urbano, porque aquí las cosas se hacen a como me dé la santa voluntad. Claro. No se planifica nada. Pero y cuando una persona va a construir algo. Mi amigo Valentín viene de ahí, que viene de también la cultura que tenemos de violar y estacionarlo donde sea, pero también viene con el régimen de consecuencia, porque si planificamos bien, concientizamos mejor y sancionamos, cerramos el círculo que tiene que ver con quien hace la ley, quien ejecuta la ley y quien sanciona, que es el sistema de justicia, porque también, déjeme decirle, cuando un agente de la DGC llena el acta de infracción, eso no es una multa, eso es una indicación de una posible violación. El ciudadano tiene 30 días para pagarla de manera voluntaria y aceptar la culpa, como existe en el Código Procesal, lo que le llaman el juicio abreviado, y pagarla de manera voluntaria. Si a los 30 días no paga, se judicializa, y entonces pasa a un juzgado especial de tránsito o un juzgado de paz, donde las multas contravencionales vencen al año, es un delito y la multa es una sanción penal. Entonces, la mayoría de los dominicanos no vamos al tribunal, que nos ponen la cita a una hora específica y nos condenan en defecto. Y entonces, las multas de tránsito no se apelan, sino que se impugnan, pero en el tribunal, porque es puramente convencional y se quedó ahí. No va a la corte ni va a casación, porque es un tema de simple policía, es decir, a nivel de la clasificación de los delitos está en el nivel más bajo. Entonces, el artículo 439 del Código Procesal Penal dice que las multas contravencionales vencen al año, porque también hay un tema de que la gente debe conocer la ley. El hombre tiene respuesta. Sí, ¿Por qué usted dice que el dominicano, por qué será que el dominicano no acude
a los tribunales en el momento que se le pone una detención o una multa? Porque asume que cuando el agente de la DGC, ya no existe aquí, como dicen, tiene fe pública, desde que ya le dan ese ticket que está ahí, ya eso es una multa y se convierte en multa, y no es así. Ajá. No, es que el dominicano cree que las instituciones tienen el derecho al olvido. Instituciones no tienen derecho, y las instituciones no olvidan. Como que eso se va a olvidar. Me pusieron una multa y se va a olvidar y no pasa nada. ¿Hay un sistema que está? No, ahí hay un gran régimen de consecuencias establecido por una ley que parió un diputado. Y bueno, por cierto, estamos hablando con él. Que soy varón. Sí, un varón. Una ley. Cosa rara esa, cosa rara. Todavía tú sabes que el único... Voy a buscar problema con mi esposa, Valentín, porque me va a decir, mira, tú has declarado un hijo que no me lo ha dicho a mí. Pero ese muchacho es tuyo. Pero eso es tuyo. No, pero Leila, para que tú entres, hay un solo lugar aquí que no tiene ese problema de parqueo a nivel de instituciones del Estado o descentralizada del Estado. Y su solución con la visión de futuro, en su momento fue cuestionada, criticada, vilipendiada, atacada y hasta perseguida. Es la UAS. No, porque la guapera. La única que tiene su problema resuelto de parqueo hasta el año 2050. Hay parqueo. Gracias a la gestión de un colega senador de nuestro amigo Tobías Crespo. ¿No es así, Tobías? Bueno, las instituciones que reciben, por ejemplo, como la UAS, más de 100,000 estudiantes, debe tener la cantidad de parqueo para eso. Eso tú pudieras criticarlo en su momento, pero a Balaguer nosotros le criticamos mucho, pero si no tuviéramos la 27 de febrero, no tuviéramos la Churchill, no tuviésemos el Mirador, es decir, muchas obras que en ese momento... Mencionaste tres vías que no permiten, perdón, te interrumpo, para que tú sigas, pero mencionaste 3 vías que ninguna permiten estacionamiento. Claro, es que las calles no son para estacionar, Valentín, las calles son para circular. Lo que pasa es que nosotros, al no haber parqueos en los edificios, en las casas, en los centros comerciales, en las torres, se ha hecho uso y costumbre. Mire, el problema de estacionamiento no es un problema únicamente de República Dominicana, es un problema de las grandes metrópolis, de grandes urbes, las grandes ciudades, que tienen que utilizar políticas públicas para este problema darle respuesta. Yo no estoy opuesto a que se regule, se organice el tema de los estacionamientos, de los parqueos en las vías públicas. Muy por el contrario, respaldo la medida porque así lo dice la ley y yo soy el fiscalizador principal de esa ley por un mandato del hemiciclo de todos los voceros que me asignaron para esa. Lo que yo he estado criticando es adicional vía administrativa, dos pagos adicionales, que es el cobro de la multa más el estacionamiento, porque todas las sanciones de una ley debe estar de manera taxativa en el texto. Ningún funcionario público puede establecer una multa, una sanción que no esté en la ley. Eso es así, pero Tobías, hay una parte que no quiero que se me escape. Eso es solamente un segundo que te voy a robar extra. Es más, disculpe, Valentín, la ley 637 tiene un capítulo que se llama de las sanciones administrativas y de acuerdo a la ley 107-13 de los derechos de las personas en su relación con la administración, esas multas están adecuadas a que la autoridad investida por la ley para dar una sanción administrativa cumpla con todo lo que son los requisitos para los actos administrativos. Hasta eso, en la ley están definidos cada una de las violaciones del servicio de transporte, porque la del servicio de transporte, al ser una actividad económica, son multas administrativas, no de tránsito. Sí, pero vamos al tránsito. Máxima velocidad, infracción por violación a la máxima velocidad permitida en una vía determinada. Eso ocurre, ¿verdad? Sí. La ley lo establece. Sí, está en la ley. Sí. Ok, mínima velocidad. Sí. Porque yo creo que también aquí... también está en la ley. Negligencia al momento de transitar. Porque aquí muchísimos de los tapones que se producen son por la incapacidad, la impericia de los choferes. Muchísimos de los tapones, de los entaponamientos que se producen en la República Dominicana y sobre todo en la ciudad capital. Lo otro,
choferes de carros públicos, mis queridos choferes que están amigos. ahora, sí, nuestros amigos que están escuchando este tapón, programa, ahora mismo en el verdadero que están tapón. en el tapón, queridos amigos, estamos con ustedes, nada que ver, no es personal, pero los choferes de carros públicos que pasan en una vía de 3 carriles, están a la derecha, a la próxima esquina es donde se dobla a la izquierda y ellos van desde la derecha extrema hasta la izquierda extrema, prácticamente pasando por el centro, la centro derecha. Eso es un asunto político. ¿Cómo es posible que eso no se regule y eso no se castigue? Disculpa, la mayoría de los choferes pudieran hacer eso, pero eso lo hacen gente también con maestría y doctorado. Sí, no todo el mundo. Hermano, no es personal. No, porque Sí. no venga a echarme ahora a mí los choferes, ¿verdad? No, porque tú me lo estás echando en cara a mí y eso, oye, tú me lo estás echando en cara a mí. La fiscal, ¿tú no te acuerdas de la fiscal que tiene maestría y todo y se quiso comer un agente de la DGC? Y gente que tienen doctorado que porque son hijos de papi o mami se violan la ley. Fue el oficial que le faltó el respeto a una funcionaria pública. Ahí no, te lo voy a comprar eso, no, de ninguna forma. Bueno, pero lo que te digo es que cualquier dominicano y dominicana, por eso el tema de las violaciones no solamente es un tema educativo, ahora, es concientización. Ustedes concientizan a los agentes para que dañen el tránsito, porque habiendo unos semáforos que funcionan, tú lo ves que ellos obstaculizan y ralentizan el tránsito, poniéndose en el medio a dar ellos instrucciones. El semáforo está funcionando y el tránsito iba fluyendo hasta que se le ocurrió. Ustedes, no ustedes, porque yo sé que tú eres un diputado y tú no eres parte de la administración, no eres del Intran, pero lo incentivan a que hagan eso. Mira, este es el único país del mundo, todos ustedes han viajado, donde un agente de tránsito sustituye un dispositivo de control de tráfico que se llama el semáforo. El único país del mundo. Entonces, desmontemos todos los semáforos y pongamos los policías a dirigir el tránsito. Si ellos sustituyen el semáforo, están violando la ley. Están violando lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros niños en las escuelas, que el verde es para cruzar, el rojo es para parar y el amarillo es precaución. Y no solamente eso, a veces una intersección, que yo estoy muy próximo ahora, la 27 con Churchill, que tiene 10 carriles por un lado, 6 carriles por otro, te ponen 2 agentes y un agente te dice que pase y el otro te dice que te pare y tú preguntas, oye, ¿y a quién le creo de los dos? Sí. Es decir, que hasta te lleva a una confusión en la señalización y en el mandato que un semáforo no lo va a producir. Entonces, todas las distorsiones que un agente de la DGC debajo de un semáforo sustituyéndolo rompe con todo el esquema de lo que es la lógica y lo jurídico. ¿Qué deberían hacer esos agentes? Estar antes del semáforo para hacer respetar la línea de cebra o la línea de stop y fiscalizar a todo el que la viole, o después del semáforo para que se va en rojo, pero nunca debajo para sustituirlo. Mira, Tobías, ya nos vamos. Una última cosita. ¿Tú vas a aspirar a legislador otra vez en el 24 o tú vas a trabajar por tu candidato con la esperanza de un puesto como el Intran? Porque tú eras el candidato natural cuando se creó el Intran a dirigirlo, pero tú estabas como en mala con Danilo, prueba de ello que te fuiste con Leonel. No, le creamos ese puesto a él. Pero esa es mi opinión. Le creamos ese puesto. No, yo no estoy contrario a ti. Le creamos ese puesto a Tobías Crespo, pero él no aceptó. Fue muy... Nunca fui llamado, Valentín, porque yo no era danilista. Nunca me iban a dar el poder de dirigir un sector tan importante. No te voy a decir que se lo lleven, pero Leila, como tú y yo somos muy buenos amigos, ¿a cuáles de esas posiciones tú me aspiras? Ay. No, porque yo entiendo que estás llamado a dirigir el Intran, pero... alcalde. Pero espérate, sí. Como tú eres una persona tan cercana y está a un nivel tan alto, quizá ya a esta altura el Intran te queda chiquito, ¿entiendes? No, mira, obras públicas. Mi principal aspiración es que la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, sea presidente en el 2004. Soy el director electoral del Capital y vamos a hacer todo lo posible para que eso se dé. Esa es mi aspiración para el 2024. ¿No va a aspirar a legislador otra vez? Esa es la pregunta. Eso es secundario. Eso es secundario. Sí, Tobías, ya para que ya casi nos vamos. No, para ya finalizar casi ya nos este vamos. tema, tú sabes que yo en momentos he pensado que
tú como diputados y los demás diputados deberían de sopesar el tema de incluir en las escuelas el tema de educación vial para esa nueva generación que vienen ahí, enseñarle desde pequeñito ese tema de educación vial para que cuando sea más grande no le cueste tanto respetar realmente el tema vial. Rocío, mira, esa ley 6317 tiene 360 artículos, 32 reglamentos. 3 de ellos establece que el Intran definirá las políticas públicas de educación vial. Recuperamos la escuela N vial que pertenecía al FONDE, aunque eliminamos más de 5 instituciones. Insertamos que el Ministerio de Educación, a través del Consejo Nacional de Educación y la escuela N vial, deben insertar a nivel de asignatura, en el nivel preescolar, básico y medio, es decir, preuniversitario, en todos los cursos, la materia de educación vial, para nosotros tener una nueva cultura ciudadana. Si no hacemos eso, que lo podemos lograr es en una generación o en una generación y media, todo lo que estamos hablando aquí se va a complicar para nuestros hijos y nuestros nietos. Todavía, mira, la parte más importante de este programa es esta, Leila, adelante. Nos vamos ya. Gracias, Tobías, por compartir con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Que Dios le bendiga. Gracias por el tiempo. Okay.